Gracias, Diana, ¿cómo están? Buenos días. Pues miren, vamos a comenzar. Vamos a hablar el día de hoy, les pongo aquí un poquito de todo de mi currículum. Estuve yo participando en la MIC, y junto con el doctor Viales, que le mando un gran saludo a mi amigo José, y hablábamos un poco sobre las nuevas tecnologías en preventivos para mantener restauraciones óptimas y sonrisas saludables. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es dar un pequeño recorrido, principalmente conociendo cómo hacer un mantenimiento, cómo hacer la cita de recall y cómo proponer control de caries en su consultorio. ¿Cuál es el panorama actual? Y llevo ya algún tiempo dando conferencias y me he dado cuenta en estos 2 últimos años cómo ha cambiado la situación del odontólogo. En la gráfica que están viendo ahí era un mapa de cómo el odontólogo más o menos en 2016, en el cual hay muchísimos odontólogos que que se están graduando. Se veía que el ingreso promedio de estos odontólogos, independientemente si estudiaban en una escuela privada o en una escuela pública, iba a llegar a ser como de 12,000 pesos. Les enseño aquí que aunque ha habido muchos odontólogos o cada vez hay más odontólogos en el país, estas son análisis del CIBEPAP 2017 donde veamos que aunque la profesión crece, la prevalencia de enfermedades cariosas sigue, o sea, sigue habiendo muchísimas lesiones cariosas, por lo cual las acciones que estamos haciendo no funcionan tanto en la educación y en el que el paciente controle su riesgo a caries. Por otro lado, ¿en qué estamos en este momento en el país? El país no está creciendo mucho, tenemos una diferencia grande entre presupuestos y entre lo que gana una clase media y lo que gana la población en general. Y esto lo tomamos en cuenta porque es el tipo de pacientes que nos están llegando al consultorio. Vemos esta gráfica del IMC donde nos dicen cómo están o cuáles son las carreras con menor salario, y una de ellas es odontología. Fíjense, de que estaban en 12,000 en el 2016, ahora ya está como por 9,200 pesos. Y esto nos pone... hasta el ratón está sufriendo, estamos en un momento de economía complicado y nos llegan pacientes con nuevas lesiones cariosas. Y quiero proponerles una nueva estrategia a llevar a cabo en el consultorio. Más que hacer la estrategia en la cual llega el paciente, ven cuántas cavidades tiene, le hacen un presupuesto y se lo dividen a ver cuántas citas le van a dar, es cambiar las primeras consultas al control de caries. Cómo implementar un control de caries en su consultorio que les va a ayudar a captar pacientes, aunque la economía no se esté moviendo tanto, porque vamos a hacer restauraciones mucho más pequeñas y vamos a estar vigilando que el paciente mantenga su salud. Para poder hacer esto necesitamos entender cómo se hace una buena restauración. Para esto las 3 aristas principales que tenemos que controlar es entender la histopatología, es decir, cómo se presenta la enfermedad, con qué materiales podemos rehabilitar estas lesiones y sobre todo entender que a cada paciente va a tener un riesgo diferente para hacer esto. Hablando de la histopatología, no me voy a detener mucho, les pongo ahí una copia del webinar que ya tenemos aquí también con Ideas Dentales sobre lo que es disbiosis dental, o sobre lo que es disbiosis bucal y disbiosis a nivel del cuerpo general de las personas, para que entiendan cómo se está dando este cambio en el entendimiento de las enfermedades crónico-degenerativas y que yo pueda dar un buen manejo a mis pacientes. Tienen ahí el código QR. Ese los lleva directo a la conferencia. Y así van a estar viendo durante la conferencia varios QRs que los van a llevar a artículos o a sitios interesantes. Bueno, lo que sí es importante saber es que el nuevo concepto de caries dental, lo que se maneja ahora como concepto de caries dental, creo que se me paró aquí la diapositiva, ahí está, es que es una enfermedad inducida por cambios ecológicos en el biofilm. Y aquí les estoy poniendo una imagen como si fueran puros brócolis, porque esa es la imagen actual del biofilm. En este artículo donde se nos habla de la biogeografía humana, nos lleva de la biografía del biofilm humano, nos explican más o menos cuál es esta formación del biofilm, que es la imagen que están viendo en esa zona, donde el biofilm inicia... lo están viendo ustedes, la superficie dental, esas fibras rosas que van saliendo, es un tipo de bacteria que no se había descrito y estas bacterias se llaman Corynebacterius. A partir de estas Corynebacterius se van a ir agregando poco a poco diferentes tipos de bacterias. Todos los puntitos verdes que ven ahí son cocos que se van agregando porque se van sumando y van trabajando en forma conjunta y colaborativa con las bacterias del biofilm. Estos Corynebacterius, conforme el biofilm va evolucionando de boca, porque el paciente no ha cepillado o es un biofilm que llega dejado durante mucho tiempo,
van viendo que va cambiando de color porque son diferentes células bacterianas que se van agregando a este biofilm. ¿Qué condiciones nos van a hacer que se cambie esto, que empiecen a aumentar o a cambiar el tipo de bacterias? Principalmente, y eso ya lo sabemos, el consumo de carbohidratos. Mientras la persona consuma más carbohidratos, estos carbohidratos van a ser metabolizados por las bacterias que están en boca, lo cual un metabolismo de carbohidratos me da un aumento de ácido en boca y empieza a cambiar la ecología de la boca. Vean cómo este biofilm, principalmente lo que está pasando es un cambio ecológico. Si esta persona come mucho carbohidrato, mucho azúcar, empieza a haber una mayor producción de acidez, va a cambiar el pH neutral de 7 de la boca, va a ir disminuyendo hasta llegar a 5.5. Empiezan a morir bacterias que vivían normalmente en boca y daban la remineralización, y aumentan bacterias que les gusta vivir en medios ácidos y que van a promover la desmineralización. Entonces esto es un nuevo concepto de caries dental, es solamente este cambio ecológico y en el cual nosotros tendríamos que poder manejar los factores para evitar esta disbiosis. La disbiosis es, por lo tanto, un aumento de ciertas bacterias por los cambios ecológicos que se dan en la zona de este biofilm. En este caso, pues el aumento de cocos me va a estar haciendo que se vuelva un biofilm mucho más espeso. Les dije que tiene forma de brócoli. ¿Han visto una flor de brócoli? ¿Cómo se ve tan espesa que no puedo ver dónde están las ramas y los tallos? Es lo que forman todos los cocos hasta arriba de este biofilm. Y al estar formando ácido láctico y estar formando ácidos del metabolismo del carbohidrato, nos van a evitar que después pueda entrar oxígeno, puede entrar saliva, pueden entrar remineralizantes y este biofilm se empieza a hacer anaeróbico, por lo cual aumentan también la posibilidad de presencia de bacterias anaeróbicas que nos van a dar mayor presencia de enfermedades gingivales. Y todo esto va pasando mientras permitimos que el biofilm se vaya madurando. Saben que un biofilm maduro le va a tomar entre 12 y 24 horas para obtener este tipo de diversidad. Entonces la caries dental cambia muchísimo el concepto, no es una bacteria que se meta a infectar al diente, son estos cambios en la ecología que me van a causar problemas en la boca del paciente. Entonces si mi paciente tiene una boca disbiótica, yo lo empiezo a querer arreglar, empiezo a querer poner restauraciones, no estoy tratando la disbiosis bucal, y la restauración que ponga del material que quieran, así sea de oro o de diamante, no va a funcionar, porque vamos a seguir con esas condiciones disbióticas que van a hacer que el paciente venga y se queje del tratamiento, que el tratamiento lo tenga que repetir, que no le puedo poner el provisional porque el paciente sigue sangrando de las encías. Por eso es bien importante conocer este concepto de disbiosis bucal. ¿Qué implicaciones tiene aparte de tener esta disbiosis bucal? Pues bueno, principalmente hemos visto ahora estudios en los cuales se sabe que dependiendo del tipo de bacteria y los metabolitos o metabolomas de la bacteria son los que nos van a causar mayor acidez. Por eso puedo tener en algunas imágenes, como por ejemplo en este estudio de Divaris, donde nos muestra cómo el paciente es de alto riesgo a caries, pero a uno se les pican los dientes solo en oclusal, a otro en áreas interproximales, a otro combinado, y esto dependerá del tipo de bacteria disbiótica y el metaboloma que esté formando. Al mismo tiempo sabemos que los microorganismos del biofilm están actuando de forma simbiótica. Vean este ejemplo donde hay una simbiosis específica entre Streptococcus mutans y Candida albicans. Todas estas estrellitas que están viendo en la imagen, eso es cándida, y esto es muy común en pacientes con caries temprana de la infancia o estos niños de caries de biberón, donde hay presencia de un biofilm espeso. Este biofilm espeso lleno de mutans va a dejar el tejido inflamado, lo cual ayuda al hongo a instalarse. Así actúa este biofilm. El biofilm es complejo y va a trabajar entre él mismo para mantenerse en boca. ¿Qué es lo que me pasa cuando tengo una disbiosis bucal? Principalmente inflamación. Mi cuerpo se está inflamando a causa de una mala higiene bucal. Y esta inflamación va a tener repercusión en todo el organismo. Y esta repercusión, ahora sabemos que una enfermedad bucal, enfermedad periodontal, caries dental, nos pueden llevar a la formación de enfermedades crónico-degenerativas o infecciones grandes por inflamación. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no reconoce las células extrañas que están llegando cuando el tejido se hace disbiótico y forma células de defensa, sustancias de inflamación, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, y eso dependiendo de la parte del cuerpo va a actuar. Tengo un paciente diabético, yo sé que el diabético va a formar más macrófagos y monocitos y muchos de estos factores de necrosis tumoral que son citoquinas proinflamatorias. Si mi paciente es diabético, va a ser una hiperrespuesta de este sistema inmune, lo cual nos va a llevar a un exceso de proinflamación, y un paciente diabético que no se cepilla los dientes es seguro que va a tener pérdida ósea.
tiene presencia del grupo rojo, presencia de porfiromonas gingivales, inmediatamente va a haber esta destrucción ósea. ¿Qué pasa en el paciente con enfermedad cardiovascular? Sabemos que en la enfermedad cardiovascular muchas razones por las cuales se empieza a formar ateroma es por la presencia de bacterias también. Estos ateromas, con una persona va a tener un infarto, que me empiezan a tapar el... Ay, ya se me murió ahí el paciente, pobrecito. Bueno, cuando el ateroma me empieza a cerrar los vasos sanguíneos, se tiene que hacer una endarectomía, que es ese procedimiento que están viendo ahí para destapar las arterias. Se sabe que el 80% de las personas que entran a hacerse ese tipo de procedimientos de endarectomías tienen enfermedad periodontal. Ya sabemos actualmente que hay una correlación positiva entre los pacientes con enfermedad periodontal van a tener 2 veces más riesgo a tener enfermedad cardíaca, y los pacientes que ya tuvieron algún accidente cardiovascular van a tener más riesgo a enfermedad periodontal. Las mujeres embarazadas pasa lo mismo. Una embarazada que no se cepille los dientes porque le da asco, porque las encías, por lo que ustedes quieran, va a formar productos de inflamación. Estas interleuquinas, por lo general prostaglandinas como la oxitocina, lo cual en una mujer embarazada la va a llevar a partos pretérminos, a desarrollo de preeclampsia. La importancia de tratar la disbiosis bucal no es solamente a nivel local, es toda la economía del paciente. Y la mayor cantidad de enfermedades crónico-degenerativas, que son lo que nos está atacando a nuestro país y al paciente que va todos los días a tu consulta, nos está causando este tipo de disbiosis que debemos tratar. Por lo cual algo muy importante es educar al paciente, porque yo lo voy a educar desde qué es lo que le voy a ofrecer en mi consulta y cómo vamos a trabajar para poderlo hacer que termine la enfermedad. El paciente bien informado es el paciente que va a tomar buenas decisiones, y la estrategia primero es poderle demostrar al paciente qué es la disbiosis bucal, cómo se presenta la disbiosis en su boca. Cuando el paciente lo conoce, vamos a poder empezar a hacer acciones, que el paciente sepa qué opciones va a tener de tratamiento, porque aunque nosotros somos el doctor y sabemos cuál es el mejor tratamiento, tenemos que escuchar las necesidades propias y los intereses de su paciente, porque es la única forma en que el paciente se va a poder empoderar para que yo le pueda ofrecer el resultado al que va. Típicos pacientes que llegan con este tipo de lesiones cariosas pueden hacer distinciones de biofilm como esta. Bueno, es una tinción que ya la mayoría conoce, que es de 3 colores. El rosa me pinta el biofilm de 24 horas, el morado el biofilm que lleva 48 horas en boca, y el azul cielo el biofilm que lleva 1 semana. ¿Por qué me interesa saber esto? Porque en las zonas azul cielo es donde hay mayor desmineralización, es donde las bacterias están actuando más y donde las lesiones cariosas seguro están activas. A partir de esto yo puedo decidir qué material voy a utilizar en mi paciente para restaurar, y le voy a enseñar al paciente dónde está el riesgo específico. Aquí tenemos otro tipo de revelado de biofilm. Esto lo hacemos con lamparitas de luz fluorescente. Esta se llama Bioscan, y lo que me muestra en rojo son las porfirinas bacterianas. Vean ustedes la restauración del 46 que está en su lado izquierdo. Toda esa mancha roja ya es el biofilm que está penetrando en la superficie, y donde vean ustedes manchas cafés o grises son las zonas donde ya hay desmineralización dental. El utilizar aparatos como estos me ayuda porque el paciente detecta mejor la enfermedad y va a hacer acciones específicas a lo que le estoy mostrando para la enfermedad. ¿Por qué empieza esta enfermedad? ¿Cuál es el problema más grande? El aumento del consumo de carbohidratos. ¿Qué es lo que nos enseñan las conferencias internacionales de remineralización y de agentes anticaries? Principalmente que lo que tenemos que pelear es contra esta disbiosis bucal. Así yo le ponga fluido a mi paciente, mientras la disbiosis esté presente, no va a ser efectivo. Tengo que lograr que mi paciente reduzca el consumo de azúcar, y eso lo vamos a hacer con el paciente empoderándolo, que se haga cargo de su salud. Si yo ya sé lo que me está causando enfermedad, todo esto es difícil, es como el paciente que va a dejar de fumar, el paciente que va a bajar de peso, pero si el paciente entiende que esto lo va a llevar a la salud, es una nueva estrategia que estoy metiendo en el consultorio y que les va a dar mejor resultado. ¿Qué agentes antimicrobianos y modificadores de biofilm? Todos los que sean específicos para cambiar este biofilm disbiótico a que quede en un estado de simbiosis en el diente. Por lo cual es bien importante que yo enseñe al paciente también sobre dieta. ¿Cuáles son los alimentos que son cariogénicos?
La tiendita del paciente Godín, que los va a ver ustedes todos los días. Todo paciente cae ahí más o menos a la 1 de la tarde. Y yo tengo que saber qué es lo que está comprando en estas tiendas y cuáles son sus hábitos de consumo. Por eso a su paciente de primera vez le estoy haciendo historia clínica, tengo que darle una hoja para que me llene todo lo que se comió un día anterior. No le voy a dar dieta en calorías, no le voy a dar dieta en porciones, pero lo que sí le tengo que dar a conocer es este plato del buen comer, que sepa que él tiene una ingesta de carbohidrato nada más, que sepa cuáles son los alimentos que le van a hacer más calorígenicos o no, recordarle que un almidón va a quedar más tiempo en el diente, que la consistencia del alimento es importante, que la frecuencia, no es lo mismo tomarse un refresco de una sentada, estarle dando traguitos cada 15 minutos por la desmineralización que se va a dar. Empezando a manejar estos factores de riesgo desde la primera consulta, vamos a lograr un mejor cambio. Otro va a ser la saliva. Si sabemos que la saliva es lo único que, ya dejé de escupir aquí mi alumna, que es lo único que nos tiene el cuerpo para evitar lesiones cariosas, tendría que hacer pruebas salivales específicas. ¿Cómo hago un flujo salival estimulado? Para saber si mi paciente tiene la humedad y tiene la cantidad de saliva para protegerlo contra lesiones cariosas. Un vasito, en el vasito el paciente que esté milimetrado va a estar escupiendo durante un periodo de 5 minutos, le dan a masticar un pedazo de parafina, algo que no tenga sabor, para que pueda ir escupiendo. Hago la fórmula de toda la saliva que se recolectó en este tiempo de 5 minutos, lo divido entre el tiempo y eso me da el flujo salival estimulado. Mi paciente tiene más de 1 mililitro por minuto, está bien de flujo salival. Tiene menos, tendré que tomar más acciones preventivas o mandarle más terapéuticos o más tratamientos preventivos. Ayuda a los pacientes a entender esto de enseñarle la saliva y enseñarle el biofilm. Y su análisis de dieta lo va a ayudar a entender los factores claves de la enfermedad y cuál es su rol para participar y modificar los hábitos. Recuerden que los pacientes informados son más propensos a tomar medidas. Ya entendimos cómo se da la enfermedad, recordamos un poco la necesidad de evitar esta disbiosis bucal. Vamos a ver qué materiales tenemos actualmente en el mercado que nos puedan ayudar a controlar la disbiosis bucal. Y si usted quiere comprar materiales preventivos, normalmente los materiales preventivos van a tener componentes específicos para disminuir conteos bacterianos. Les voy a enseñar qué materiales podemos tener en el consultorio. Yo quiero hacer control de caries. El objetivo específico que voy a hacer es primero controlar el pH bucal del paciente, mantener los niveles de bacterias orales al margen, proporcionar al medio bucal los minerales que me van a ayudar a que este diente se fortalezca, calcios, fosfatos, y al mismo tiempo reconstruir la densidad del diente, la cual voy a lograr con fluoruros. Entonces, si yo quiero hacer este mantra de la prevención, tengo que medicar a mi paciente. Y la medicación se va a dar cuando aumenta la probabilidad de éxito para la mejora de salud del paciente. Si yo hablo de preventivos, se los tengo que dar yo al paciente. No lo puedo mandar a que compre el cepillo, la pasta, el enjuague, porque normalmente estas recetas son las que nunca se cumplen, las que el paciente no va a comprar. No es un antibiótico, no es un analgésico y le duele. Entonces, una estrategia también es que si yo hago mi estrategia de control de caries, tengo que incluirle los preventivos en la estrategia. Y aquí va a ir desde el cepillado, qué tipo de cepillo voy a usar con mi paciente. Voy a empezar con un cepillo como el del video derecho, que es el 360, que le va a ayudar al paciente a limpiar tejidos blandos y limpiar también tejidos duros. O voy a empezar ya con un cepillo más especializado, como ven en la izquierda, en la cual son cepillos de cerdas mucho más suaves, son cepillos de cabezas pequeñas, 5500 cerdas, que le va a ayudar al paciente a hacer un VAS modificado dependiendo de cuál es la zona donde se acumule más el biofilm. ¿Por qué me sirve esto de tensionarlo? Porque a partir de ahí el paciente lo dejo que escoja qué cepillo quiere, le damos la técnica, el paciente está participando. La siguiente cita que consulta le voy a preguntar qué es lo que no le sirvió, qué mejoraría. Y platicando de esta forma, dándole preguntas abiertas al paciente, va a ser fácil que él se exprese y que vayamos diseñando una técnica de higiene específica para las necesidades de la boca de este paciente. Recordar también que las bacterias que están en boca y este tejido estas bacterias o este biofilm disbiótico está en tejidos blandos, pero también está sobre tejidos duros. Entonces yo voy a buscar materiales que tengan elementos minerales que me ayuden a controlarlo. Normalmente lo podremos lograr con zinc. Muchos de los productos dentales tienen zinc porque evitan que las bacterias se queden en el tejido. El zinc lo puedo llevar como citrato de zinc, pero como es hidrosoluble, se va a ir liberando rápidamente. En esta fórmula que tiene Colgate lo
combinan con óxido de zinc, como el que usan ustedes de óxido de zinc para IRM. Esto va haciendo que se quede más tiempo pegado en las superficies. Si lo combino aparte con arginina, esto me va a crear una barrera protectora que va a evitar que las bacterias se queden mucho más tiempo en la superficie. De esta forma yo puedo empezar con una crema dental, en este caso creo que es la crema total, ¿sí? La Colgate Total 12, que va a ayudar a controlar en base a zinc el control de el número de bacterias. Porque ¿qué es lo que hacen los iones de zinc? Inhiben las vías metabólicas bacterianas. La arginina aumenta la deposición de este zinc y trabajan de manera conjunta. Puedo tener muchos productos con arginina, y la arginina, dependiendo de la concentración, me va a dar un efecto diferente, porque si tengo poquita arginina y aparte mi producto tiene calcio, esto me ayuda a la remineralización dental. La arginina promueve la remineralización dental, y eso lo pueden hacer con una crema como la Neutroazúcar. Tiene mayor cantidad de arginina, entonces la arginina va a disminuir. A mayor cantidad va a hacer que la remineralización sea un poco más lenta, por lo cual se envía para pacientes que tengan túbulos dentinarios muy abiertos. Yo tengo un producto con 8% de arginina y calcio, me va a ayudar a la hipersensibilidad, como sería el Sensitive Pro Alivio. Hay nuevos productos en el mercado específicos para tratamiento de biofilm. Este es un producto que se llama PerioGard, en el cual estamos tratando clorhexidina, que se está combinando con citrato de zinc, que nos ayuda al control de bacterias, con pirofosfatos de sodio y con GAN3. La fórmula aquí cambia, nos va a ayudar a prevenir placa, a prevenir gingivitis, y sobre todo este citrato de zinc, que ya lo habíamos visto con otros productos, nos va a hacer más el control a nivel bacteriano del biofilm. El GAN3, le cambiaron el óxido de zinc de genolo a GAN3, cambia el sabor de la pasta, se hace un sabor más agradable para el paciente y hace que se quede en el producto. El perfosfato ya vieron que nos ayuda también a la reducción. Estos productos a base de PerioGard van a ser para el paciente que tenga un sangrado gingival, para el paciente que haya tenido ya una enfermedad periodontal, para el paciente que tiene una boca disbiótica, y que lo voy a estar tratando al mismo tiempo con su control de dieta y con la técnica de cepillado específica. Si yo utilizo clorhexidina, la clorhexidina la puedo usar en diferentes terapias. La primera podría ser la que normalmente conocen en gingivitis, con clorhexidina al 0.12, que se envía 2 veces al día por una semana. Pero también podemos evitar la transferencia bacteriana, y esto lo logramos utilizando enjuagues con clorhexidina, donde se pueda disminuir el desafío bacteriano utilizando el uso regular diariamente, una vez al día, por una semana, al mes al calendario. Con esto evito, si ya termina la restauración de mi paciente, voy a disminuir la cantidad de bacterias al mínimo. Ya terminé de rehabilitar al paciente, mandamos este enjuague 1 a 1. O sea, una vez al día, se lo hace así durante una semana, termina la semana, descontinúa y lo repite al mes siguiente y al mes siguiente, y así se puede aventar un año el paciente. No por más de 2 semanas, porque saben ustedes que la clorhexidina actúa muy bien a nivel de mutans, pero no de lactobacilos, y nosotros seríamos los que estamos causando la disbiosis bucal. Hablando sobre fluoruros, el fluoruro ya no es considerado un agente preventivo, es un agente terapéutico. Y yo le mando fluoruro a un paciente que ya tiene enfermedad, a un paciente que tiene la boca ácida. El fluoruro, acuérdense que va a actuar solamente en medios ácidos y me va a ayudar remineralizando el diente. El fluoruro lo quiero de forma local. Antes lo que se mandaba era el fluoruro de forma sistémica, porque se creía que en el momento en que el diente se estaba formando y teníamos esta formación de odontoblastos que nos estaban generando dentina, y también de los ameloblastos, era esencial la colocación del fluoruro, porque se pensaba que iba a remineralizar, que hacía los cristales de hidroxiapatita, fluorapatita y más fuertes. ¿Qué sabemos actualmente? Yo sé que en el momento en que los ameloblastos están formando melogenina, la cual se va a ir mineralizando poco a poco, porque se va dando por secreción separada, tiene un periodo de maduración, un periodo de secreción. Si en este momento yo mando un fluoruro sistémico al paciente, el riesgo más grande que va a tener mi paciente es que la zona donde se estuvo liberando fluoruro no quede bien mineralizada, lo cual nos lleva a una fluorosis dental, como esa raya gris que están viendo en este molar. Vean este paciente que tiene manchas de fluorosis, colocamos el Bioscan, vemos primero el biofilm del paciente, que son ese rojo, pero también ven las manchas de fluorosis, lo cual nos está marcando que es una hipomineralización que tiene el diente.
El fluoruro lo necesitamos de una forma local porque va a actuar a nivel del diente para ayudarlo a ser más fuerte, pero al mismo tiempo va a actuar sobre este biofilm disbiótico. A mayor cantidad de fluoruro que tenga mi producto, me va a ayudar a que las bacterias no crezcan, a que la bacteria inhibe la formación de ácidos, pero también se va a inhibir la formación de polisacáridos intra y extracelulares, por lo cual ese biofilm va a ser menos pegajoso y mucho más fácil de eliminar. Dependiendo la edad del paciente y dependiendo cuál es la condición de su boca, será la cantidad de fluoruro que envíe. Si mi paciente ya tiene una lesión cariosa activa, menos de 1000 partes por millón de fluoruro no le van a servir. Por eso hay diferentes presentaciones de fluoruro. Puedo mandar un barniz de 22.600 o cremas dentales de mayor cantidad de fluoruro. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí el paciente come un carbohidrato fermentable, este carbohidrato lo utilizan las bacterias, empiezan a disminuir el pH bucal, se liberan grupos hidrógenos y esto va haciendo que los iones de calcio y fosfato salgan del diente y vaya bajando el pH, ¿no? Eso es una desmineralización dental que se logra normalmente. La desmineralización dental lo que va a hacer es que todos estos iones de calcio y de fosfato caigan a la saliva, por lo cual la saliva de mi paciente va a quedar sobresaturada de elementos. Por eso necesito que mi paciente tenga mucha saliva también. No solo es el efecto buffer del anhídrido carbónico, son todos estos elementos minerales que están saliendo en el momento de la desmineralización y que quiero volver a llevar al diente. ¿Qué es lo que hace el fluoruro? Cuando el pH ya se está neutralizando, llega a 7 otra vez, el fluoruro actúa a nivel de las moléculas de hidroxiapatita de los cristales y se queda en la superficie, capta los iones de calcio y fosfato que están en el medio y los reingresa de forma constante. Entonces yo cuando quiero utilizar fluoruro para mis pacientes lo quiero que esté pegado en la boca todo el tiempo, en esa interfaz entre biofilm y entre diente, porque es la forma en la cual puedo asegurar que se siga ganando densidad en la mancha blanca o en la lesión cariosa. Así sea una lesión cariosa activa, si yo tengo un diente con una cavidad grande y lo lleno de fluoruro, de un barniz de fluoruro, ahí la lesión cariosa va a avanzar más lento y me va a dar mayor tiempo de trabajo. Entonces el fluoruro es un primero método de ataque que le voy a dar a la disbiosis de la boca de mi paciente. Les enseño aquí un evaluador de riesgo y este es el Cambra para mayores de 6 años. Esta actualización del Cambra de 2007 salió este año y en el cual nos enseñan el nuevo formato de Cambra, donde ven ustedes cuáles son las recomendaciones. Cambra quiere decir Caries Management by Risk Assessment, o sea, es un evaluador de riesgo caries, que si yo voy señalando, tengo esta hoja y voy señalando y paloteando en mi historia clínica, voy a saber el riesgo que tiene mi paciente a caries. Y aquí los fluoruros que ahora se nos están enviando, o lo que se sugiere por evidencia científica que está comprobado que funcionan, son cremas fluoradas con grandes cantidades de fluoruro, como 5.000 partes por millón, barnices de fluoruro de 22.600 o al 5%, y el enjuague que les decía de clorhexidina del 0.12, 1 a 1. Existen ya en el mercado en México geles con 5.000 partes por millón de fluoruro de sodio, y estos geles lo que me van a ayudar es a la remineralización inmediata de la lesión cariosa y a ganar esta nueva densidad. Tenemos algunas revisiones sistemáticas donde nos muestran la efectividad de este fluoruro. Lo tendremos que tener vigilado. Si estamos en esta primera etapa de control de caries, es el fluoruro indicado para mi paciente mayor de 6 años que tenga ataques ácidos constantes y que ustedes vean muchas manchas blancas en su boca. Esto es muy común, de hecho Colgate le puso Orthogard en México porque es muy común que pase en el paciente con ortodoncia. El paciente que tiene ese biofilm que se queda mucho tiempo pegado y que cuando le van a quitar los brackets se va a quedar con esas manchas blancas. Si yo a esta paciente le mando un producto con alta concentración de fluoruro en el momento de más riesgo de acidez bucal, me va a servir. Pero lo mismo me va a servir con el paciente con diabetes, con hipertensión, con el paciente que tiene restauraciones de hace mucho en boca, que esas restauraciones están llenas de cavidades, que tiene lesiones recurrentes. A este paciente, hasta que yo no pueda controlar la disbiosis bucal, es el tipo de tratamiento que le voy a enviar. Tratamientos a base de fluoruro. Y debo de conocer el manejo clínico de caries. Y este manejo clínico de la restauración, tengo que saber utilizar un evaluador de riesgo. Y los evaluadores de riesgo hay muchos. Y para poder saber la susceptibilidad del paciente, puedo tener de niños como es el Cambra, que me da también, cuando yo ya sé el riesgo, me dice cuáles son los tratamientos específicos a realizar. Puedo tener esta guía de ICCMS, puedo tener la de Caries Care, que es la nueva que salió también este año, la de la Asociación Dental Americana,
Si es usted mayor de 40 años y todo esto nunca lo vio en la escuela, a lo mejor le sirve este que se llama Cariogram. Caries Care me gusta porque en el artículo les dan de forma racionalizada y paso por paso cómo se hace una evaluación de riesgo, y sobre todo trata también cuáles son los preventivos que lo voy a mandar en casa, cuáles tengo que mandar en el consultorio, y me da una revisión de cómo se realiza IGDAS. Si usted no sabe revisar en base a IGDAS, o sea, lesiones cariosas no cavitadas, en este artículo se los dice paso por paso para que lo vayan practicando en el consultorio, y si lo van haciendo diario, esa curva de aprendizaje se va a poder vencer rápidamente. No lo tienen, pueden utilizar el Cariogram. Cariogram es entrar directo a la Universidad de Malmö en Suecia, a la página, pueden bajar este sistema de Cariogram, y está muy bueno porque en base a lo que yo voy llenando en mi computadora, me va a dar en gráfica de pie cuál es la probabilidad de que mi paciente no vuelva a tener lesiones cariosas. Y esto también me ayuda a que el paciente se pueda motivar y sepa que también le va a ir funcionando el tratamiento, si su tratamiento, cuál es exactamente el factor de riesgo con el cual nos tenemos que pelear. Por lo pronto, si a mí me llega un paciente al consultorio que tiene enfermedad periodontal o que tiene lesiones cariosas activas y tiene varias lesiones cariosas, empiezo con una terapia para este control de caries, con una terapia de alto riesgo, es decir, con una crema dental fluorada de más de 5,000 partes por millón, con lo cual se va a cepillar 2 veces al día. Le voy a aplicar barniz de fluoruro al inicio y después en cada recol. Si mi paciente es recol, es cada cita de revisión. Mi paciente de alto riesgo a caries lo tendré que revisar cada 3 meses, y no voy a hacer procedimientos muy invasivos hasta no poder disminuir esta disbiosis. Le puedo mandar enjuagues de clorexina, como hemos quedado 1 a 1. Y también para ayudar a controlar la acidez bucal, colutorios con 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio en 250 mililitros de agua, es decir, en un vaso con agua, lo cual va a estar haciendo buchecitos y los va a escupir poco a poco. Puede hacer debe de hacer limpieza interproximal y visitar al dentista por lo menos 4 meses al año. Están viendo ahí toda una gama de productos que nos van a ayudar a controlar esta disbiosis bucal, y lo va a mandar durante 3 meses. Le voy a dar la técnica de cepillado específica. Puedo meter a mi paciente al club de cepillado. En el consultorio me dejamos el club del cepillado, el cual incluye 5 revisiones de técnica de cepillado. El precio, póngalo usted. No va a ser un precio muy oneroso, pero simplemente me va a ayudar a que el paciente se comprometa a venir a la cita. Por otro lado, si el paciente tiene muchas lesiones cariosas activas, lo que hacemos como una fase inicial es un tratamiento restaurativo traumático. Yo puedo limitar las lesiones cariosas con instrumentos manuales, o me puedo ayudar también de productos. Aquí les pongo muchos productos en base de, me regreso porque no los vieron, en base de aminoácidos. Estos aminoácidos, dependiendo del producto que compran, tienen mayor concentración. Si usted no reconoce bien lo que es una dentina infectada, una afectada, lo que es una caries activa, estos productos les ayudan para poder remover bien la lesión cariosa. Cuando yo ya removí esta lesión cariosa, o esto del TRA, es uno de los primeros pasos en la educación del paciente para que se aprenda a cepillar. A lo mejor el paciente no se cepilla bien porque le duele cuando lo hace. Si yo quito todas estas lesiones cariosas activas y las dejo recubiertas de un ionómero de vidrio, pero que sea un ionómero de vidrio de alta viscosidad, que me ayude porque va a tener una unión verdaderamente química al diente, y me ayude porque va a estar remineralizando durante estos 3 meses donde el paciente se está cepillando, está controlando dieta, tiene un ionómero de vidrio que está remineralizando y se cepilla con una crema dental con alto contenido de flúor, vamos a llegar a este control bacteriano. Las restauraciones definitivas solamente se van a colocar cuando el paciente ya tenga el control de caries. Ahorita la paciente está con puros ionómeros de vidrio, como le están viendo ahí. Estos ionómeros de vidrio van a durarla hasta 3 meses. Son ionómeros modificados con resina, son ionómeros algotos tipo 2, y esta combinación de ionómeros le va a dar la posibilidad al paciente de que se esté cepillando, de que pueda controlar esta disbiosis bucal. Tengo que repetir este mantra. Ya la eduqué, ya lo estoy medicando. Vamos a motivarlo, y estas motivaciones van a ser en estas revisiones de cada 3 meses. Tengan su lista de WhatsApp del consultorio. ¿Qué pacientes son los que tengo que llamarle a los 3 meses para que vengan? El paciente, cuando entra al programa Control de Caries, se compromete a regresar a la visita de revisión a los 3 meses. Si no regresa a esta revaloración, no nos podemos hacer responsables de su tratamiento. Y esta es una buena estrategia para que el paciente venga motivado a ver cuáles han sido los cambios que ha tenido en su boca.
Todo educar implica un curar y todo curar implica el educar, que es lo que queremos llevar como filosofía en una población en la cual a lo mejor no va a haber el ingreso para estar pagando restauraciones y puentes y segundos pisos y lo que le quieran poner al paciente, pero sí para brindarle salud en base a mínima intervención. Aquí con mi gato Federico, cuando ya conocemos el riesgo, pues motivamos al paciente, lo ayudamos a entender cómo va a modificar estos hábitos. Acuérdense que estos pacientes van a tomar mejores medidas. Voy a tomar decisiones clínicas. ¿Qué tipo de restauración o qué tipo de material va a ser el específico para la boca de mi paciente? Por su cantidad de saliva, por lo que consume, por lo que come, por lo que bruxa. Y los planes preventivos que vamos a hacer personalizados a las necesidades del paciente. 3 meses después, regresa mi paciente. ¿Qué voy a hacer? Y es que normalmente ya hemos escuchado en varios lados cómo se hace la evaluación de riesgo y qué es importante y que mi paciente es de alto riesgo. Y ya lo hice. ¿Y después qué pasa? Tenemos que hacer lo que los gringos o los que hablan en inglés lo llaman como recall. En México me encanta escuchar este tipo de palabras, pero es la cita de revisión. Y esta cita de revisión es la cita de revisión del caries control. Entonces denle el valor que merece. Es la cita en la cual vamos a ver si los esfuerzos del paciente y los propios nos han servido para el control de lesiones y la disbiosis bucal. Y aquí es donde vamos a motivar al paciente, donde el paciente le voy a recordar por WhatsApp cada cuánto son sus citas, cuál es su... Si ustedes tienen su historia clínica y están anotando los datos, pongan cuáles son los datos preventivos. A lo mejor voy a tener un grupo de WhatsApp al cual le mando un mensaje a las 9 de la noche recordándole que le toca cepillarse en la noche con su pasta de 5000, o que le toca no olvide pasarse cepillos interproximales o pasarse hilo. Este tipo de mensajes personalizados al paciente le sirven más, poniéndole su nombre. Su secretaria o ustedes se van a tardar más tiempo a estarlo haciendo en WhatsApp, pero esto nos está enseñando la diferencia. Acuérdense que nosotros vendemos servicios y el servicio que vendemos es salud, y teniendo este tipo de servicios guiados el paciente nos lo va a agradecer. Tenemos que hacer esta atención centrada en el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que es el cuidado potencializado a la calidad en el tratamiento y de la atención médica que nos dé un tratamiento a largo plazo y una buena visión con los pacientes. Son todas estas acciones necesarias para entender las preferencias y valores del paciente y darle una guía en las decisiones de tratamientos, ¿no? A esta nueva técnica se le llama medicina preventiva, se llama medicina proactiva, porque está incluyendo también todos los medios digitales y cómo les vamos a hacer. Por eso les digo mucho el WhatsApp, del FaceTime, de cosas. Pueden subirlo en Instagram, pueden tuitear. Todo este tipo de cosas en la generación que está ahorita siendo paciente, esta generación X, esta generación Z, que son mucho más virtuales, lo tenemos que incluir en el consultorio. La medicina proactiva nos habla de una medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Por eso es de las 4 P's. Las acciones que yo hago, sé qué va a pasar con esto. Tengo que evitar que la enfermedad crezca. Tiene que ser específico para mi paciente. El paciente se va a sentir mejor atendido, el paciente va a tener la facilidad de poder expresarme lo que le está pasando en su boca, va a necesitar menos tratamiento. A mí voy a tener un paciente más satisfecho, vamos a tener menos problemas en el consultorio y todo basado en mínima intervención. Cuando ya llega un paciente a una cita de revisión, a una cita de recall, lo basamos, ahora les puse 4 P's, ahora son 4 R's. Ahí de puras 4 no pasa, pero empezamos. Reconocemos al paciente, rejuvenecemos las lesiones o las restauraciones, reparamos lo que esté mal y seguimos con estas citas de revisión. Ya sabemos que es el paciente, ya le habíamos hecho una evaluación de riesgo, vemos una nueva lesión cariosa y tenemos que tomar en cuenta los primeros factores que vemos. ¿Qué es lo que me está causando esto? Principalmente 3 cosas. Los carbohidratos que se está comiendo el paciente, el biofilm si se lo está removiendo bien o no, y la cantidad de saliva que tiene mi paciente. Y es lo primero que voy a revalorar. Vuelvo a darle la guía de dieta, vemos cómo ha cambiado con la de 3 meses, vuelvo a marcar biofilm para ver si mi paciente se lo está retirando y removiendo bien, y vuelvo a hacer una prueba salival. A partir de estos datos específicos y bien medibles, seguimos haciendo la cita de revisión. Paciente que viene a cita de revisión, paciente que está en tratamiento de ortodoncia, está con este tipo de ortodoncia que se les pone con guardas de estas Line, Invisa, Clara, el nombre que ustedes quieran. Veamos
Esta paciente se había ido utilizando el PerioGard durante 3 meses. ¿Va a seguir utilizando? No va a seguir utilizándolo. Marcamos biofilm. La paciente todavía no tiene un buen control de biofilm. No está utilizando cepillado o limpieza interproximal. Lo que ven ustedes como manchas blancas grandes son los aditamentos que utilizan este tipo de guardias y tratamiento de ortodoncia. Por lo cual a lo mejor a esta paciente voy a cambiar de crema dental, o le sigo dejando la misma, o le mando una con mayor concentración de fluoruro. ¿Cómo están sus manchas blancas? Se empieza a revisar primero las lesiones que no están cavitadas. Seguimos con este mismo patrón de terapéuticos, o ya lo cambiamos, lo disminuimos. ¿Cómo ha sido el control de la disbiosis del paciente? ¿Marcaron cuánto biofilm tenía? ¿Qué utilizaron? ¿El O'Leary? ¿El de Silness and Low? ¿Qué sistema para medir biofilm utilizaron? Porque tienen que utilizar el mismo todas sus sesiones. Mi paciente ya se está cepillando mejor, mi paciente ya no tiene concentraciones mayores de 30% de biofilm, ya se pasa a hilo dental, entonces puedo bajar a una terapia moderada y a lo mejor ya empezar el tratamiento de rehabilitación. Esta terapia moderada va a tener que ser dirigida a seguir considerando los hábitos: la mayor hidratación del paciente, evitar los alimentos y bebidas azucaradas, poder cambiar snacks dulces por cosas que tengan xilitol o por azúcares que no sean fermentables, consumibles por bacterias, y a lo mejor aquí ya la cita las pasamos a los 6 meses. Podemos iniciar la cita de rehabilitación y cuáles son los preventivos que voy a utilizar con él. O mi paciente ha tenido un éxito con el tratamiento que está haciendo, no ha vuelto a tener ninguna lesión blanca, sus restauraciones siguen bien ajustadas, su nivel salival nunca varió, entonces nos quedamos ya con la terapia de bajo riesgo, donde utilizamos una crema dental que tenga por lo menos 1000 partes por millón de fluoruro. Normalmente las cremas que encuentran en el mercado están entre 1000 y 1450, que se cepille. Acuérdense que para que un biofilm se empiece a estar maduro se tarda aproximadamente 12 horas. Entonces yo tengo que estar seguro que mi paciente se cepilla cada 12 horas. Las intermedias podré tener alguna venia con él. Que se hidrate con agua simple, que eso en México es muy difícil. Hidratación interproximal. Y si mi paciente tiene un riesgo bien controlado, puedo llegar a subir las citas hasta anuales. Pero esto será dependiendo del riesgo. ¿Quiero controlar la disbiosis del biofilm? Tengo que utilizar el buen cepillo necesario para la boca de mi paciente. Tengo que utilizar los fluoruros que me van a inhibir esta desmineralización dental. Utilizar sustitutos de azúcar. Cambiar al paciente la preferencia del azúcar simple por un azúcar con un poliol o un azúcar que no sea cariogénica. Disminuir por lo general el consumo de azúcares. Acuérdense que el problema más grande en nuestro país no es tanto la recesión o la no recesión o los presidentes, son los polvos blancos. Si nuestro país está mal es por la sal, por el azúcar, por las harinas y por la cocaína o las drogas que sean, pero los polvos blancos es lo que tenemos que saber controlar. Utilización de prebióticos. Que el paciente coma prebióticos o coma probióticos y le dé de comer esos probióticos con sus prebióticos. Y la utilización de antimicrobianos. ¿Cuál es el que le va a gustar a usted? ¿Va a utilizar zinc? ¿Va a utilizar el fluoruro? ¿Va a utilizar clorexidina? ¿Va a utilizar una combinación de todas estas? Lo importante es que conozca cuáles son los productos y los tenga en el consultorio, para que después de entender cuáles son las necesidades del paciente, usted tome el producto necesario y se lo ofrezca al paciente y podamos hacer las citas de revisión. Ahora vamos al concepto de repara. Vamos a revisar cómo están las restauraciones del paciente. Y aquí yo doy clases en la Universidad de Anáhuac y nos basamos en este principio del primum non cere, es decir, primero curar, no hacerle daño al paciente. Por lo cual hacemos una revisión específica de las lesiones. Vean, por ejemplo, aquí les voy a enseñar un caso que hicimos en la universidad, donde llega el pacientito. Los alumnos hicieron ya la evaluación de riesgo del paciente, lo vieron hace 3 meses, vemos la lesión específica en el diente que tienen y a partir de la evaluación de riesgo y de las características que tiene el paciente, el alumno decide qué tipo de restauración le va a colocar, qué tipo de material va a ir haciendo y cómo va a dar el seguimiento a estos pacientes. Vean, por ejemplo, este caso de
de Brandon, en la cual utilizamos el Q-Ray Pen. Es la misma tipo de tecnología para medir que tiene el bioscan con esta luz fluorescente, pero aquí la diferencia que nos da es que nos dan medidas. Lo que ven ustedes a su derecha en la parte baja de la pantalla tiene cifras de delta F y de delta R. Esto nos dice el porcentaje de penetración que tienen de esmalte o dentina esas manchitas cafés y esas manchitas doradas que se van marcando, y a partir de esto el alumno sabe si el paciente está o el diente está en únicas 2, 3, 4, y decide, en base a la evaluación de riesgo que le hace al paciente, cuál es el material específico que va a colocar en esta restauración. Está haciendo la evaluación y a partir de esto decidió si le va a colocar un sellador, una resina preventiva, un ionómero de vidrio. ¿Cómo voy a saber qué le voy a hacer a las restauraciones? Vamos a basarnos en esto de las 4 R's que se llaman también. Resinas preventivas, resinas infiltrativas, restauraciones basadas en mini intervención. Para que me volviera a salir 4R lo dejé en inglés, que quiere decir Repair and Refurbish, que básicamente en español quiere decir enchúlame la muela. O sea, dejar otra vez esa muelita en condiciones de buen sellado y de fácil acceso a la limpieza bucal. Si yo coloqué una restauración, vean este caso por ejemplo, esta es una muelita pediátrica en la cual se le pone la luz. No tengo esta luz, no cuento con este sistema, lo puedo ir haciendo también en base a la evidencia científica que tengo y a la evaluación de riesgo que hacemos con el paciente. Se está cepillando más, se está cepillando menos. Aquí cuando hicimos la evaluación vemos que la restauración ya tiene cierta infiltración, esos puntos rojos que están viendo ahí, y ya se debería de cambiar esta restauración, pero no cambio la restauración por completo porque es solamente un borde de la restauración el cual está afectado, por lo cual se hace una resina preventiva, en la cual solamente se quita la parte afectada, se remineraliza, se sigue el protocolo normal de la resina con grabados, con adhesivos, y se seguirá la utilización de fluoruros para lograr la remineralización completa del paciente. ¿Tengo duda qué le tengo que hacer a cada restauración? Dependiendo del tipo de lesión, ¿qué puedo hacerles? Les enseño aquí una guía de práctica clínica de la Asociación Dental Americana, donde cual me dice, dependiendo de cuál es el tipo de lesión que tiene mi paciente, cuáles son las indicaciones específicas a cada uno de estas lesiones cariosas. Voy a utilizar fluoruro, voy a utilizar solamente el barniz, necesito colocarle un sellador, mejor lo reparo con fluoruro acidulado fosfatado, será necesario un fluoruro de aminas. Y este tipo de guía de práctica lo tenemos tanto para dientes permanentes como para dientes deciduos. La guía de práctica clínica con este misma código Q-Ray que ven ustedes ahí, me dice específicamente en dientes permanentes cuál es la cantidad de fluoruro si necesitan selladores, dependiendo del tipo de lesión y cuál es la superficie dental que está afectada, porque no va a ser el mismo tratamiento en una superficie interproximal que en una superficie vestibular lingual o una superficie oclusal, así como los tratamientos que se pueden hacer en raíces. Si yo hago este análisis, puedo ofertarle al paciente restauraciones mucho más baratas que en realidad le están causando un mayor beneficio al paciente. Yo sé que todos los que hacen prótesis mueren por ponerle ya puente, pero si ya hicieron toda esta revisión, vámonos, pónganle puentes, segundos pisos, el de Brooklyn que están viendo ahí o el que más les guste. Y bueno, este era el Q-Ray de esta plática. No sé si vaya a ser el mismo todavía, pero se los dejo porque ahí están mis redes sociales. Próximamente les pondré cuál va a ser el link que vamos a tener de la plática y pues todas sus órdenes para cualquier duda o cualquier comentario.